Hola gamberros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo y como habéis visto en el título os voy a hablar sobre mis películas favoritas sobre monstruos clásicos. El otro día busqué en internet cuáles son considerados los monstruos clásicos y vi que eran El fantasma de la ópera, Drácula, Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El hombre invisible y La isla del Doctor Moreau, si no recuerdo mal. Esos son como los que son considerados novelas sobre monstruos clásicos. De hecho, hay unas películas antiguas que se llama El universo cinematográfico de los monstruos clásicos, que yo no he visto, tengo que verlas en algún momento, donde salen pues todos estos, me parece, sale la novia de Frankenstein, el hombre lobo, etcétera, 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 etcétera. Y yo os voy a hablar sobre 3 películas, sobre estos 6 monstruos clásicos que os he hablado, que son mis favoritas. De hecho, se han hecho muchísimas películas, sobre todo de Drácula. Drácula es una de las películas de las que os voy a hablar. Y bueno, estas son mis 3 favoritas. Después de esta intro extraña, vamos a empezar. La primera de la cual os voy a hablar es Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. De hecho, no sé si se verá, pero aquí Drácula como tal es la... Mira, voy en pijama. Es una novela basada en la película, ¿sabéis? No es el tochazo. Esta película está basada en el que yo considero mi monstruo favorito, que es Drácula. O sea, a mí siempre me ha gustado muchísimo los vampiros. No me gusta Crepúsculo, es de decir, pero no sé, siempre me han llamado muchísimo la atención los vampiros. Y mi madre se leyó Drácula y me dijo, no te lo leas porque te va a dar mucho miedo. Pongamos que yo tenía como unos 10 años. Pues en bachillerato, en el primer curso, una de las novelas obligatorias para leerse en inglés era una adaptación de Drácula. Y cogí, me la leí y me flipó. O sea, me encantó. Y yo dije, hostia, me voy a leer la versión extendida. Y me leí la versión larga, el tochazo. Me lo leí un poco tiempo, o sea, realmente no sé cuánto tiempo tardé, pero fue muy poco. Y me encantó, o sea, Drácula me encanta. Sí que es verdad que la última parte me aburre un poco, tengo que reconocerlo, pero es que me encanta Drácula. Luego, un año y pico después, me vi la película de Francis Ford Coppola y me encantó. O sea, esta película la historia me encanta. Sí que es verdad que me chirría un poco, yo como persona que se ha leído el libro, me chirría un poco el hecho de que haya una historia de amor que se inventó Coppola sobre que Drácula estuvo enamorado anteriormente y demás. Venga, te la compro porque está muy bien hecha. Como me vi la película un año y pico después de haberme leído el libro, no recuerdo todos los detalles, entonces pues tampoco me puedo poner muy quisquillosa, pero he de reconocer que yo la considero una obra bastante bien adaptada. Me gusta muchísimo la banda sonora, los efectos especiales, los actores, o sea, Keanu Reeves en esa película de jovencito, bueno, y Gary Oldman en esa película está espectacular haciendo del conde Drácula, o sea, me encanta esa película. La siguiente película de la cual os quiero hablar es la causante de un trauma durante muchos años en mi infancia, y es Frankenstein de Mary Shelley. Esta película que la dirige mi amado Kenneth Branagh, y además la protagoniza, y el monstruo es Robert De Niro. O sea, Robert De Niro fue el causante de mi trauma durante muchos años de mi infancia. Ay, Robert, que es el que hace de la criatura. Y es que yo esta película se me ocurrió verla con 3 años, ¿vale? La escena en la que Elizabeth muere y él le saca el corazón. O sea, yo desde pequeña, ya os lo he dicho alguna vez, yo desde pequeña he visto violencia en las películas y me ha dado bastante igual. Pero es que yo vi cómo le sacaba el corazón, no sé, algo me hizo así y me acuerdo que salí corriendo a llamar a mi padre. Mi padre se descojonó de mí y aún lo sigue haciendo. Mi madre se enfadó, pero mi padre se descojonó y yo estuve un montón de tiempo temiendo a la criatura de Frankenstein. O sea, yo le decía a mi madre que tenía miedo de verlo y que me quitara el corazón, o me daba miedo de verlo a él quitarle el corazón a una persona. O sea, yo tenía un trauma con esta película. O sea, una pasada el trauma que yo tenía con esta película. Luego, con los años se me fue yendo y ya como que no me daba tanto miedo pensar en esa escena. Hasta que también en primero de bachillerato, en literatura universal, tuvimos que leernos Frankenstein. ¿Os podéis creer que es la primera novela de terror que a mí me da miedo?
O sea, yo me he leído novelas de terror y no me ha dado miedo ninguna, pero Frankenstein es que es por una cosa muy tonta. Y es que en la escena en la que él está confesando que él mató al hermano de Víctor Frankenstein, como una escena súper tensa, y me acuerdo que yo estaba súper metida en el momento, y coge y se me apaga la luz. O sea, yo estaba así y se me apagó la luz. Empecé... Y mi madre me abrió la puerta y dijo: perdón, es que me he equivocado de interruptor. Y yo ahí... O sea, y mi madre con eso sí que se descojona. O sea, todavía se está riendo cuando se acuerda del grito que pegué cuando se me apagaron las luces leyendo Frankenstein. O sea, horrible. Luego, después de leerme la novela, me vi la película y creo que está súper bien adaptada. O sea, me encanta la película ahora, ¿sabes? Y cuando vi la escena dije, hostia, pues no es como la recordaba, pero sí que es verdad que yo tenía 3 años... Cuando vi la película tenía 16, han pasado 13 años y en esos 13 años no se me ha quitado ese trauma, mal vamos. Me encanta esta película, me encanta cómo está dirigida por mi querido Kenneth Branagh, me encanta él, me encanta Robert De Niro, me encanta Helena Bonham Carter en esta película, los tres están de maravilla. La banda sonora también me gusta muchísimo y todo. El final sí que es verdad que es un poco distinto a la novela, pero igualmente tanto el final como de la novela como de la película me encantan. Luego, y la última película de la cual os quiero hablar hoy es El fantasma de la ópera. Esta película yo no me he leído la novela, honestamente, lo siento. Aquí no puedo decir si está bien adaptada o no porque no me he leído la novela. Sí que es verdad que me explicaron un poco la historia. Y no sé si es cosa mía y en el libro lo explican más extendido, pero no se habla mucho sobre el incendio que hubo en la ópera, por lo cual el fantasma realmente se convirtió en el fantasma y tiene media cara quemada. No sé si en la novela lo explican más extendido, pero aquí sí que es verdad que hacen una mención de 5 segundos. He de decir que la película me encanta, o sea, esta película me parece una pasada, es de mis musicales favoritos. Y de hecho es curioso porque yo antes me escuchaba la canción de The Phantom of the Opera, o sea, la típica de... ¿Vale? O sea, me la escuchaba y me gustaba muchísimo, pero no me había visto la película. Y un día, no sé por qué, creo que es que tenía un día de mierda y dije... quiero ver El fantasma de la ópera, y me vi El fantasma de la ópera. Me encanta la escena en la que ella está en la habitación con el espejo. Perdón... Voy a intentar decirlo sin cantar porque canto muy mal. Dice: look at your face in the mirror, I am there inside. Y aparece en el reflejo. A ver, se ve, os pondré fotos. Se ve el espejo y a la vez se ve ella y se ve él detrás del espejo. O sea, me parece genial. Sí que es verdad que, o sea, esta película me encanta la música, me encantan las coreografías, me encantan los actores. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que la dirección me falla un poquito, pero eso es lo de menos. O sea, tiene alguna cosilla que yo digo, pero bueno, en el resto me encanta esta película. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta porque es gratis, y si no, pues bueno, no se le puede gustar a todo el mundo. Tenéis abajo en la descripción mis redes sociales por si os apetece seguirme y ver las tonterías que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, chao.